Hola, bienvenidos nuevamente. Bien, pues en este capítulo voy a hacer una explicación mucho más extensa de lo que es el Player Controller y para qué nos sirve. En el pasado lo hemos estado utilizando en infinidad de situaciones, muy comúnmente por ejemplo cuando creamos algún widget y posteriormente a esto lo vamos a agregar al viewport, ¿no? En esta situación nosotros tenemos que ingresar cuál es el Player Controller en donde vamos a crear ese widget precisamente. También lo hemos estado utilizando cuando queremos mostrar el cursor. Si agregamos el nodo Show Mouse Cursor, del mismo modo necesitamos enviarle cuál es el Player Controller a cual estamos haciendo referencia. Pero bien, ¿qué es el Player Controller? El Player Controller es una de las clases más importantes en el motor Unreal Engine. ¿Por qué? Porque representa al jugador dentro del videojuego. Cuando estamos hablando de un videojuego single player, esto no toma mucha relevancia. Sin embargo, cuando ya entremos en el tema multiplayer, vamos a ver que probablemente sea la clase más importante de todo el framework de Unreal Engine cuando hablamos del multiplayer. Bien, repito, es el objeto que representa al jugador dentro del videojuego. Y ahora bien, ¿qué función tiene este Player Controller dentro del videojuego? Lo que vamos a hacer es, con este Player Controller, tomamos posesión de algún personaje. ¿De acuerdo? Puede ser un vehículo o pudiera ser un bípedo, como en el caso, por ejemplo, del Third Person Character, pues este personaje que tenemos aquí. Uno de los usos más básicos del Player Controller, aparte de los que ya hemos estado haciendo en videos pasados, como los que mencionaba, es, por ejemplo, tomar posesión de otros personajes dentro de nuestro videojuego. Entonces, vamos a hacer ese ejemplo muy sencillo, que de hecho ya lo hicimos en el Unreal GTA, pero en este video lo vamos a ver específicamente y de una manera muy sencilla. Vamos a comprobar esto que les estoy diciendo. Voy a ejecutar el juego y en el World Liner voy a buscar el Player Controller. Como pueden ver, es un objeto que se crea. Repito, este me está representando en este caso a mí dentro del videojuego. Ahora, como dije al principio, una de las situaciones donde pudiéramos hacer uso del Player Controller es, por ejemplo, cuando queremos controlar un personaje y cuando presionemos una tecla podamos cambiar el control a otro personaje. Eso es muy común en los juegos RPG donde se controlan 2 o 3 personajes. Entonces vamos a hacer un ejemplo muy rápido sobre eso para entender el funcionamiento del Player Controller. Voy a copiar mi personaje que tengo agregado al nivel y voy a abrir el Level Blueprint. Vamos a crear los eventos de la tecla 1 y 2. Y cuando presione 1 voy a tomar el control de uno de los dos personajes y cuando presione 2 tomaré el control del otro. Entonces vamos a tomar el primero y lo voy a agregar en el 2 precisamente, porque es el que tengo de manera por defecto. Entonces voy a crear la referencia. Ahora voy a seleccionar el segundo personaje, que es el que copié, y lo voy a agregar la referencia en este punto. Entonces lo que voy a hacer es, cuando presione el 2 voy a tomar el control de este personaje y cuando presione 1 va a ser el de este. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Primero tenemos que obtener cuál es el Player Controller que me está representando a mí, en este caso como jugador. Para ello vamos a usar este nodo que lo hemos agregado en múltiples ocasiones, Get Player Controller, es decir, obtener el controlador del jugador. Y con esta referencia vamos a agregar el nodo Possess, que es básicamente tomar posesión de algún peón o de algún personaje en este caso. Entonces vamos a conectarlo, el personaje y con el evento. De esa manera, cuando yo presione 1, le estoy diciendo al Player Controller que tome posesión de este personaje. Y cuando lo hagamos con la tecla número 2, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero utilizando el otro personaje. Listo. Ahora bien, existe otro nodo, que es el unPossess, que es para dejar de tomar posesión, en este caso de un personaje. En este momento no es necesario llamarlo, porque el Player Controller solo puede estar controlando a un solo personaje. Entonces, si yo presiono 1, va a tomar posesión de este. Si el Player Controller ya tenía posesión de algún personaje, esa posesión se va a perder y ahora va a ganar la posesión solamente de este personaje. Y lo mismo cuando presione el 2, ¿de acuerdo? Entonces solo puede estar controlando uno solo a la vez, es importante. En el ejemplo del Unreal GTA lo que hacíamos era, cuando controlábamos un personaje, los otros dos les agregábamos una inteligencia artificial para que se movieran por sí solos.
Pero bueno, ese es un tema ya un poco más avanzado. A quien le interese, ahí está el video del Unreal GTA donde hicimos precisamente eso. Entonces, vamos a probar esta configuración que acabamos de hacer. Voy a ejecutarlo. ¿Sí? Ahí tengo uno de los personajes. Si presiono la tecla 2 en este caso, tomo posesión del otro. Me puedo mover sin problema. Si ahora presiono nuevamente la tecla 1, tomo posesión del primero. ¿De acuerdo? Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, resumiendo, el Player Controller representa al jugador dentro del juego y ese objeto básicamente lo que hace es tomar posesión de un jugador. Como dije, en single player esto no tiene mucha relevancia, pero vamos a ver cuando entremos al multiplayer que es una de las más importantes. Bien, espero que haya quedado un poco más claro qué es el Player Controller. Ahora sí, cada vez que lo utilicemos nos va a hacer un poco más de sentido qué es lo que estamos haciendo. Bien, pues si les gustó no olviden suscribirse y si me pudieran regalar un like o compartir el video les estaría muy agradecido. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.